Bienvenidos a Bertis Bar. Hoy en Iniciación vamos a hablar de nociones básicas y algunas reglas para que hagas tus propios cócteles en casa. Y algunos diréis, ¿reglas? Las reglas están para romperlas. Sí, pero yo digo, antes de romperlas hay que conocerlas. Todo cóctel se compone de 4 ingredientes: los pies, el cuerpo, la cabeza y el corazón. Los pies son los cimientos. Este es el balance entre la bebida espirituosa, el dulce y el ácido. Hasta que no dominemos el perfecto balance de estos tres, no recomiendo seguir añadiendo otros. Para conseguirlo, debes poder sentir cada elemento en tu trago. El espirituoso debe ser el primero, pudiendo distinguir su personalidad sin que el sabor alcohol sobresalga. El dulce realza el paladar medio y ayuda a matar el sabor alcohol. Pero cuidado, demasiado hará que tu bebida sea aburrida tapando el resto de sabores. El ácido ayuda a regular el dulzor y da un acabado seco y elegante a tu mezcla. Si te pasas, podrás sentir un característico sabor amargo ácido. También, cada paladar es diferente. Hay quien suele añadir un poco más de dulce, pero en general, una de las fórmulas más utilizadas es la que hicimos en los sour. La 2, 1 3/4 para tragos cortos. ¿Qué son estos números? Bueno, estos son unidades. Y teniendo en cuenta que la unidad europea son 25 ml, haremos con esta fórmula cócteles como el daiquiri con 50 ml de ron, 25 de lima y 20 de jarabe de azúcar. Las unidades americanas son las onzas y cada una son unos 30 ml aproximadamente. Usad la que prefiráis, aunque en ciertos países de Europa la ley solo deja utilizar múltiplos de 25 a la hora de servir bebidas espirituosas. Otra fórmula es la 2 3/4 3/4 1 para tragos largos como por ejemplo el Tom Collins, con 50 ml de gin, 20 de limón, 20 de jarabe y 25 de soda. Esto puede ser usado con casi cualquier tipo de espirituoso, dulce o ácido, pero siempre teniendo en cuenta las propiedades individuales de cada uno, como el dulzor de algunos licores o la acidez de alguna fruta. Existen más de una fórmula, pero te aseguro que con estas tu cóctel agitado no fallará. ¿Y qué colores removidos? Bueno, estos son un poco más complicados de compactar. Por regla general, no suelen usar cítricos y se enfocan más en apreciar y realzar las propiedades de los espirituosos. La razón es que suelen usar licores como los vermouth para añadir dulzor, y las propiedades endulzantes de cada uno son diferentes entre ellos, y no tan estable como un jarabe o sirope, que a no ser que esté especificado, será una parte de agua por una de azúcar, y por eso nos es mucho más fácil de controlar. Pero si realmente estáis interesados en este tipo de cócteles, usad como guía algún clásico como los Fashion, Negroni, Martini, etc., cambiando algunos elementos. Bueno, yo también, un poquito más adelante, hablaré de ellos, pero ahora vamos a centrarnos en los agitados. El cuerpo es el que le da la personalidad a un cóctel, haciéndolo realmente diferente a otro, usando elementos como frutas, especias, hierbas, tés, bitters o tinturas, humos, elementos con cualidades picantes, exóticas o jardineras. Si no eres un experto mezclando sabores, no recomiendo usar más de uno de cada grupo. También podéis mezclarlo si es realmente lo que estáis buscando, como un cóctel con sabor a curry. Pero bueno, por regla general, esto puede arruinar el balance de sabores, y así inhibir el resto de notas de tu trago, a excepción de los bitters y las tinturas, que ayudan a realzar y compactar sabores específicos. La cabeza es el acabado, el toque final que le da cuerpo, textura, sensación en boca o en nariz. Por ejemplo, que el cóctel sea agitado o removido afectará la textura. El primero aporta aire y por tanto una textura más espumosa. En cuanto a removiendo tendremos una sensación más uniforme y viscosa en boca. También la clara de huevo o algunos elementos efervescentes, o impregnando el borde del vaso con sales y otros polvos, daremos ese acabado en boca. En nariz, que es la que percibe la mayoría de sabores, también podemos dar toques utilizando zest cítricos, hierbas, especias y atomizadores. El corazón es, pues, eso que está en el aire y que todos pueden sentir, pero no ver. Sí, es el amor. Y no me estoy poniendo moñas. Una conexión emocional con nuestra creación es tan importante como los ingredientes. Esta puede darle un nombre o incluso inspirar los ingredientes que te recuerden a un lugar, una persona o incluso un momento, como aquellos caramelos que me daba mi abuelo de pequeño, o el olor a café y pan tostado de casa de mi madre por las mañanas. Todo esto nos ayudará a crear cócteles vibrantes, apasionantes, llenos de sabor, textura y vida. Bueno, esto y unas plegarias a Baco, dios del vino. Salud.